En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 18, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Dice que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Dice el que tiene, dice, y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Esta iglesia, una iglesia que estaba en una ciudad más pequeña, esta ciudad estaba en medio de Pérgamo y también la iglesia de Esmirna. No era una ciudad tan poblada ni tan acaudalada, pero era una iglesia que estaba situada también en un lugar donde había mucha idolatría, mucho paganismo. La palabra Tiatira significa sacrificio continuo, ¿sí? En la iglesia de Tiatira nace la iglesia católica apostólica romana. De allí parte la iglesia que conocemos como la iglesia católica. Bueno, hoy actualmente, el Papa actual también, ¿sí? Él puja y la pelea de ellos, de la iglesia del Vaticano, es unir las religiones, ¿no? ¿Sí? Que todos los caminos llevan a Dios. Es todo lo mismo, ¿no? No importa si sos musulmán, si sos tío Jehová, no importa lo que sea. Puede ser budista, lo que sea, todo te lleva a Dios, ¿sí? Entonces, esto ya viene desde antes. Por eso digo, Satanás nunca hace cosas nuevas, sino se va repitiendo cíclicamente a medida que van avanzando los tiempos y cada vez tiene más fuerza, ¿sí? Hoy lo que está teniendo mucha predominancia en la cultura de Europa es la cultura de los musulmanes, ¿sí? El Islam está arrasando en Europa, ¿sí? Con respecto a lo que es su cultura, ¿sí? Y su religiosidad. Entonces vamos viendo que se van unificando las religiones y todo ese es el camino, ¿sí? Al gobierno del anticristo y el falso profeta, ¿sí? Porque cuando ellos vengan o aparezcan, cuando la iglesia no esté, cuando aparezcan, ya tiene que estar todo el campo preparado para que ellos puedan trabajar, porque no van a tener mucho tiempo para trabajar, solamente 3 años y medio. O sea, en 3 años y medio tienen que hacer todo lo que tienen que hacer para que la voluntad de Dios se cumpla. Entonces, recuerden que el anticristo son dos, ¿sí? Está la bestia, que va a ser el anticristo, y el falso profeta. Ese va a regir dentro del gobierno, ¿sí? Mundial de las religiones, ¿no? Entonces va a haber una sola religión mundial, ¿sí? Ya no va a haber diferentes denominaciones con respecto a ninguna religión. Ahora todo eso parte de acá, ¿no? ¿Sí? Una iglesia tan sencilla que comenzó bien, y si usted va a ver acá, el Señor le piropea mucho a la iglesia, ¿no? Le dice muchas cosas buenas, pero la doctrina que contaminó a esa iglesia, que es la doctrina de Babilonia, arrasó con todo, ¿no? Mira lo que dice ahí. Primero dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Dice, recuerda que la palabra Tiatira significa sacrificio continuo, ¿sí? Dice: el Hijo de Dios, el que tiene los ojos, dice, como llama de fuego. Dice, y pie semejante al bronce bruñido, dice, estos. Vio que en cada carta, como le decía ayer, en cada carta él se presenta de una manera distinta, ¿vio? ¿Sí? La iglesia de Pérgamo era el que tenía la espada aguda. Acá él se presenta como el Hijo de Dios, ¿sí? Porque para los romanos y para los griegos, cada uno tenía su Dios. El Hijo de Dios, o el Hijo de los dioses, era Zeus, ¿sí? Para otro era Júpiter. Entonces él acá se presenta como el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces dice acá,
el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Bueno, eso es la omnisciencia de Dios. Dice: amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son mayor que las primeras, ¿sí? O son más que las primeras. Entonces todo lo que el Señor acá le está diciendo es algo bueno, ¿veo? ¿Sí? Primero, Dios reconoce que es una iglesia que sabía amar. ¿Sí? Imagínense, tenía buenas cualidades la iglesia, ¿eh? O no le está diciendo cualquier cosa, ¿eh? ¿Sí? Y yo conozco tus obras y amor, o sea, era una iglesia que sabía amar. Pero en algún aspecto se descuidó y se empezó a infiltrar la doctrina, ¿sí?, del paganismo. Y yo conozco tus obras, dice, y amor. Sabe que el sello distintivo de la iglesia verdadera es una iglesia que sepa amar. Por eso toda persona que no pueda amar tiene que evaluar si en verdad nació de vuelta. ¿Sí? Bien, le voy a leer algo. Vamos una carta para atrás ahí, primera de Juan 3, verso 10. Si usted no puede amar, y es más fuerte el resentimiento, el odio, la falta de perdón y esas cuestiones en su corazón, como ayer hablando de la purificación, tiene que realmente evaluar si usted se ha convertido. ¿Lo tiene? 3 verso 10. Dice: porque en esto se manifiestan o se hacen notorios, se hacen visibles, ¿sí?, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? Ya con eso es demasiado, ¿no? Si usted no practica la justicia y no puede amar a los demás, bueno, hay que ver si usted es de Dios. Acá dice que no es. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios. La manifestación visible de un hijo de Dios es que sabe amar. ¿Sí? Verso 14. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea que hemos nacido de nuevo, en que amamos a los hermanos. Y el que no ama a su hermano, ¿cómo permanece? Está muerto. No nació, aunque crea que sí. Usted tiene que darle mucha atención en su corazón si usted puede amar a la gente, aunque la gente te haga mal o te aborrezca. En la naturaleza cristiana nuestra, como hemos sido redimidos, regenerados por el Espíritu Santo, está el amor. Dios ya lo depositó. Entonces dice ahí: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿sí?, porque estábamos muertos, pero hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué nosotros nos damos cuenta que vivimos espiritualmente? En que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece muerto. ¿Sí? Verso 20, capítulo 4, verso 20 dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece o desprecia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí? Entonces, esta iglesia el Señor la reconoce de esta forma. Es una iglesia que sabe amar. ¿Sí? Le dice: yo conozco tus obras y tu amor. Era una iglesia que sabía amar. ¿Sí? Por eso todo lo que usted hace, hermanos, todo lo que usted haga, tiene que estar envuelto en amor. Sirve a Dios, tiene que ser por amor. Todo lo que usted haga y no está envuelto en amor, ¿sabe cómo se llama eso? Vanidad. ¿Sí? Es vano eso, ¿yo? No sirve para nada. Y yo hago cosas, porque yo puedo hacer mucho para Dios, ¿yo? Puedo servir mucho, ¿yo? Ahora, si no está envuelto el amor en ese servicio, la palabra dice, ¿sí?, que eso es vanagloria también. Yo puedo hacer muchas cosas, ¿no?, pero el amor tiene que estar por medio.
Entonces lo primero que el Señor le reconoce a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2:18, yo conozco tus obras y amor. O sea, algo bueno tenía, ¿no? ¿Sí? Era una iglesia que mostraba el amor. ¿Sí? Yo creo que cualquier iglesia normal, la gente debería sentirse amada, ¿no? ¿Sí? Por lo general, en muchas iglesias la gente no se siente amada, ¿no? Yo conozco tu amor y fe y servicio y tu paciencia. Mire, era una iglesia que amaba, una iglesia que tenía fe. Recuerda esta palabra fe. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre la fe? La fe es pistis, ¿sí? No fe de creer, pistis, ¿sí? Esa palabra significaba, ¿se acuerdan qué significaba? No? Fidelidad, ¿sí? Era una iglesia fiel. Amaban, eran fieles a Dios, ¿sí? Dice que servían, ¿sí? Dios reconoce su servicio. O sea, era una iglesia activa, ¿vio? ¿Qué más? Paciencia. Tenían paciencia, ¿vio? Una iglesia perseverante, ¿vio? ¿Sí? Persistente. Y después dice, tus obras postreras son más que las primeras. ¿Sí? Un montón de calificaciones que le da el Señor a esta iglesia que son buenas, ¿vio? ¿Sí? Yo sé que amas, que tienes fe, eres fiel, tienes paciencia, sirves y que ahora están mejor que cuando empezaste. Bueno, ¿ustedes cómo están? ¿Están mejor que cuando empezaron o no están peor? Porque uno pasa el tiempo está peor, ¿vio? ¿Sí? ¿Tus obras son mejor que las primeras o no? ¿Sí? Como usted comenzó el camino del Señor, ¿cómo son tus obras ahora? ¿Son mejores? ¿Son mayores? ¿O son peores? Veo como el Señor conoce todo, veo acá le reconoce las cosas, ¿veo? Y dice, tus obras postreras son más que las primeras, ¿sí? O sea, Dios podía ver todo lo que la iglesia hacía, ¿sí? Pero bueno, ahí está el pero, ¿veo? ¿Sí? Entonces ustedes vean que el Señor ve si lo que hacemos lo hacemos con amor, si hay paciencia y fidelidad en nosotros, si hay servicio. Una iglesia se ve que era bien pujante, ¿ven lo que hacía? ¿Vio? ¿Sí? Tenía un desarrollo, ¿vio? O sea, tenía un funcionamiento práctico, ¿sí? Pero acá el Señor le dice en el verso 20, pero dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice, profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestra obra, dice. ¿Sí? Jezabel, hermanos, era la esposa de Acab, el rey Acab, ¿sí? Y ese es un espíritu que se sigue moviendo dentro de las iglesias, más en este tiempo, ¿sí? Por eso ayer hablé un poquito con respecto a lo que es la santidad integral, ¿sí? Porque este tema también de la iglesia de Tiatira y el espíritu de Jezabel, acá la palabra no explica si es Jezabel, había una mujer llamada Jezabel, o es una figura alegórica a Jezabel, la verdadera Jezabel, la que murió, ¿sí? Que era la esposa de Acab. Puede que sea. Ahora, que el espíritu ese trabaja y sigue trabajando en todos los aspectos, ¿sí? De la vida, no solo en la iglesia, ¿sí? Ese espíritu se instala en todos lados, ¿no? ¿Sí? Bueno, lo hemos visto en estos años, ¿sí? Con todo el movimiento feminista, bueno, ese espíritu trabajando en la sociedad, ¿no? ¿Sí? Queriéndose imponer sobre lo que Dios ya impuso, ¿sí? Ayer leímos una palabra, ¿recuerdan? 1 Corintios 11, ¿sí?
Cristo es la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer. ¿Sí? El hombre es la gloria de Dios y la gloria del hombre es la mujer. Dios estableció un orden, ¿vio? ¿Sí? De autoridad. Ahora con todos estos movimientos, esta fiebre colectiva, son minoritarias, pero bueno, buscan empoderarse en cierta forma. Con todo eso se traslada a la sociedad y también va permeando a la iglesia también. Y va permeando dentro de muchas familias también. ¿Sí? Las mujeres que le dan lugar en su mente a esas cuestiones, ¿sí? También su espíritu va a virar para otro lado, ¿no? ¿Sí? Se van a imponer ante la autoridad del esposo en su casa. Por eso es muy importante lo que nosotros absorbemos, ¿no? ¿Sí? Entonces Jezabel era una mujer que tenía varias características. Mira, vamos a leer Primera de Reyes 16, verso 31. Dice, porque le fue ligera cosa, dice, andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, está hablando del rey Acab, hijo de Tebal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. ¿Sabe que lo que este espíritu hace cuando opera en la iglesia? Corta la profecía, ¿no? ¿Sí? Él es un espíritu que lucha en contra de la profecía, siempre. ¿Sí? Por lo general es un espíritu de engaño, de mentira. Acá el Señor le reclama que ellos toleraban esto, ¿no? Volvamos a Apocalipsis 2. Este espíritu, hermano, opera en hombres y mujeres, tiene cualidades que son bien visibles. Ahora le voy a contar algunas. 2.18 dice ahí, 2.20 dice así, pero tengo contra ti, dice que toleras que esa mujer, que se dice, o sea, es una autoproclamación, ¿sí? Profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿sí? Por eso que este espíritu, hermanos, atenta en contra, ¿sí?, del espíritu profético dentro de la iglesia. Por lo general, cuando ese espíritu gobierna la iglesia, y nosotros hemos venido de una iglesia que estaba este espíritu instalado y cada vez era más visible, ¿sí? La iglesia entra en un desorden y entra en la inmoralidad, ¿no? ¿Sí? Porque este espíritu lleva eso, ¿no? ¿Sí? Por eso ayer hablaba un poquito, ¿no?, sobre el tema, que el pecado moral dentro de la iglesia es algo común, normal, y la gente se habitúa a eso, ¿sí? Sabe que la palabra Jezabel significa el nombre sin cohabitación, ¿sí? Es alguien que no tiene cobertura, ¿no? Es el significado. Es como un espíritu independiente, ¿no? ¿Sí? La persona que está influenciada por ese espíritu tiene una característica, que no puede estar bajo autoridad. No se puede someter a ninguna autoridad. Sea un hombre, sea una mujer, no importa. Tiene una lucha interna para poder aceptar una autoridad sobre sí. ¿Sí? Por eso el espíritu, el nombre le da la característica, ¿no?, sin cohabitación, ¿sí? No puedo cohabitar bajo una estructura, es un espíritu independiente, ¿no? ¿Sí? Sabe que es un espíritu bien manipulador. ¿Sí? Todas personas que son manipulables o son manipuladoras, ese espíritu opera en la persona, ¿no? ¿Sí? A veces manipulan para adquirir una posición, ¿sí?, o un lugar, o adquirir algo. A veces manipulan a través de hacerse la víctima, ¿no? Es el que se hace la víctima y manipula para conseguir lo que quiere, ¿no? ¿Sí? A mí nadie me tiene en cuenta, ¿no? Pobre yo, pobre de mí. Tiene una falsa autoestima, pero en realidad tiene siempre un objetivo, es escalar en una posición, ¿no? Por eso en la iglesia ese espíritu trabaja mucho, ¿sí? No solo que corrompe moralmente dentro de la iglesia, sino aún también dentro de los matrimonios, ¿no? Opera mucho, ¿sí? Entonces nosotros como cristianos nos debemos cuidar de ese espíritu, ¿sí?
Es un espíritu destructivo, que arrasa, ¿no? ¿Sí? Lo único que hace ese espíritu es romper el orden, ¿sí?, que Dios estableció. ¿Sí? Nosotros veníamos a una iglesia, por ejemplo, que había pastor, pero el que mandaba era la mujer. Y era notorio, ¿no? Se notaba, ¿no? ¿Sí? La mujer decía quién subía, quién bajaba, quién predicaba, quién no predicaba, todo, ¿no? ¿Sí? Daba la orden de allá con la mirada, ¿no? Ya miraba y ya, ¿sí? A mí no me podía ni ver, ¿no? Y hasta Dios me daba sueño con la hermana. Me odiaba, ¿no? Y un día, sabe que viene el pastor y me dice, mira, hermanito, te voy a decir algo. Mi mujer y mi hijo me dice que vos no sos de Dios, no te quieren, acá. Fue sincero, vino y me dijo, me llamó un domingo, terminamos el culto, no quedó nadie, y me llamó un metro. Acá mi mujer a vos no te quiere, ¿no? O sea, yo ya sabía que ya tenía un enemigo ya asegurado, ¿no? Y en ese espíritu trabaja mucho la rebeldía, ¿no? La gente se revela, ¿no? Pasa en la casa con los hijos y los padres. Cuando eso pasa entre los hijos y los padres, hay rebeldía manifiesta, es porque ese espíritu está trabajando también, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene que cuidar el corazón, ¿sí? Porque ese espíritu es seductor, ¿no? Sabe que acá es un hombre que ejecutó un liderazgo, pero era una persona con un liderazgo muy endeble, ¿sí? No tenía poder de tomar decisiones, ¿no? Entonces siempre lo que hacía, se respaldaban a la esposa, la mujer. Sabe que un día quiso comprar una viña, la viña de Nabot, y esa viña que tenía Nabot, que era de heredad, no sé si de sus padres, él no la quiso vender. Dijo, te daré una viña mejor, o te pagaré el doble, el triple. Y Nabot le dijo que no, que no, y que no, y que no. No se la vendió. Y dice que fue, se acostó en su cama, no quería comer, y se puso, ¿sí?, a llorar como un niño, ¿verdad? Entonces la mujer fue, Jezabel, le dijo, ¿qué te pasa? Dijo, no, que Nabot no me quiso vender la viña. Fue un niño malcriado, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y Jezabel le dijo, no te preocupes. ¿Qué hizo Jezabel? Buscó falsos testigos que atestiguen en contra de Nabot, mandó a matarlo a Nabot para quedarse con la viña. ¿Sí? Es un espíritu que opera también bajo la mentira, el engaño, la seducción, ¿vio? Convence a otros, ¿vio?, contra otros, para sacar provecho y sacar beneficio. Y este espíritu es un espíritu, hermano, que está pululando hoy muchos en las iglesias. Lo que hace este espíritu también es le quita el culto al Señor y centra el culto de adoración en sí mismo, en la persona, ¿sí?, en la persona misma, ¿sí? Yo soy el centro de atracción en la iglesia, ¿vio? Yo tengo que ser, ¿vio? Entonces todo lo que opere y no permita que la persona sea visible, tenga esa autoridad, pueda demostrar lo que hace o lo que sabe hacer, bueno, ese espíritu, ¿sí?, acecha la vida del alma, la alma de la persona para que pueda actuar de esa forma, ¿no? ¿Sí? Siempre tiene que ser el centro, ¿no? ¿Sí? Cuando alguien lo corre del lugar o lo pone en un lugar secundario, la persona se siente ofendida, ¿no? ¿Sí? Cuando hay alguien que hace lo mismo que hace, esa persona se siente atacada, ¿no? ¿Sí? Y se puede ver la incomodidad en la persona, lo que eso es, por lo general no puede esconder, ¿sí? Son cosas que no se pueden esconder. Pero es un espíritu que ve a alguien que hace lo mismo como un contrincante. Por eso Jezabel mandó matar a los profetas del Señor. Es un espíritu de persecución, siempre está viendo a ver qué se puede levantar, ¿sí?, en contra de su autoridad. Pero recuerda, hermanos, que este espíritu también opera en la casa, en la familia, en la sociedad, en los trabajos, en la iglesia, en todos lados está el espíritu ese. ¿Sí? Lo hemos visto en el gobierno, ¿sí?, aquí, hace no mucho tiempo. ¿Sí? En gobiernos anteriores, acá en Argentina, se notaba ese espíritu, ¿sí?, que gobernaba esta nación. Gracias a Dios que, bueno, hubo un cambio, ¿sí?, pero ese espíritu se instaló e instaló muchas leyes que apoyaron a ese espíritu. Todo el feminismo que se levantó y toda la plata que pusieron para que ese ministerio existiera, ¿sí?, ha llevado a muchos matrimonios a la ruina, ¿no? ¿Sí? Porque potenciaron a la mujer a un nivel que el hombre era nada, ¿no? ¿Sí?
Mucho de la muerte del macho, ¿vio? ¿Sí? Porque tiene un espíritu de matriarcado, ese espíritu. ¿Sí? Y a veces eso opera en la familia, ¿vio? ¿No conoces esa familia que la mamá es la que manda? ¿Sí? Ella determina quién se pone de novio con quién es la pareja de quién, opina todo, toma las decisiones. Bueno, ese es un espíritu jezabelico trabajando en la familia, ¿vio? La mamá aprueba o desaprueba. No importa el papá, como que no existe, ¿vio? Es como que no está, ¿vio? Pero la mujer termina tomando todas las decisiones, ¿vio? Bueno, ese es ese espíritu imperando en la familia. También pasa en matrimonios, en familias que no hay padre, hay madre sola. ¿Sí? Pues la abuela, ¿vio? La abuela sabionda, ¿vio? ¿Sí? Le fue mal en su matrimonio, pero se mete en el matrimonio de la hija también, o de los hijos. Fue infeliz y no le permite ser fiel a los otros, no le da libertad. Siempre está inmiscuido en eso, ¿vio? Opinando, ¿vio? Metiendo su cuchara ahí, ¿vio? ¿Sí? Hay señoras que son así, meten la cuchara, ¿vio? Opinan, ¿vio? Tiene un conflicto en el matrimonio, que se arregle el matrimonio, no se meta. Ahora, cuando uno se mete, ese espíritu opera, ¿vio? ¿Sí? Y algunos son tan tenaces en ese aspecto hasta que la familia se rompe, ¿vio? ¿Sí? ¿Entiendes? Bueno, ese es un espíritu operando, ¿no? ¿Sí? Pero es un espíritu que la persona no sabe que está operando bajo eso, pero lo tiene, ¿sí? En las actitudes, ¿no? ¿Sí? Y cuando alguien contradice, bueno, mejor que se agarre los pantalones si se te llegan a contradecir, ¿no? ¿Sí? Porque hay señoras que no se les puede decir nada, ¿no? Porque, ¿sí? Siempre tienen la razón, ¿sí? Porque quieren ejercer la autoridad y el poder y el dominio de todas las cosas, tener todo bajo control, ¿no? ¿Sí? Porque es un espíritu de control, de manipulación. Y a veces usa la manipulación, se hace víctima, ¿vio? Entonces los otros, como son más endebles, ¿sí? Bueno, tiene razón. Vamos a hacer lo que dice porque ¿sí? Yo me quería vivir solo, pero bueno, no me dejan, ¿vio? Todo manipulable la mente, ¿no? ¿Sí? Bueno, ese espíritu es un espíritu controlador, ¿sí? Operan las mujeres por frecuencia, ¿vio? Pero también los varones también. ¿Sí? Hay hombres que son bien manipuladores, ¿vio? ¿Sí? ¿Ustedes cómo son? Hay hombres que son manipuladores, ¿vio? No dan libertad. Tienen que tener cuidado con eso, ¿vio? Acá el Señor le dice, verso 20, ese espíritu dice que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mujer introdujo dentro de la iglesia un montón de prácticas paganas dentro de la iglesia y se estableció, se afirmó, se afianzó dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, por eso, como le decía ayer, hay muchas iglesias que usted va a ver que la mujer es la que manda en la iglesia, gobierna en la iglesia. Y si ustedes no vayan muy lejos, vayan ahí en internet nomás, va a haber muchas mujeres que son predicadoras reconocidas, ¿no? ¿Sí? Pero por lo general, cuando es así, una dominicana conocida, Yesenia Tin, por ejemplo, ¿sí? Por lo general, cuando es así, el marido ya no está, ¿no? ¿Sí? Esa mujer se separó de su marido, porque su marido era el pastor, y se volvió a casar, ¿sí? Con otro. Por el otro no se sabe ni quién es, pero pastor no es. ¿Sí? Pero es un espíritu de gobierno, ¿sí? Y nunca va a casarse con alguien que le pueda poner la tapa encima, ¿no? No lo va a hacer. Va a manipular. Después otra predicadora también conocida, también creo que no sé si es de Honduras, se llama Lisnet Fon, donde dice un montón de barbaridades, ¿no? ¿Sí? Pero usted conoce el ministerio ese por la mujer, no por el marido. El marido no sabe ni quién es, y él es el pastor, pero no aparece en ningún lado, ¿eh? ¿Sí? No sé ni cómo llama el marido. ¿Sí? Y hoy eso es normal en las iglesias, ¿sí? Vaya a las iglesias de barrio, por lo general en las iglesias de barrio, ¿sí? Las que predican son mujeres. Digo las iglesias pentecostales, ¿eh? Antes eso no se permitía. Pero ahora ese espíritu se introdujo en la iglesia, ¿sí? Y entonces, bueno, no. Vamos a dar el lugar a la mujer también. Ahora, cuando eso sucede dentro de la iglesia, por lo general, la iglesia va entrando en la apostasía. ¿Sí? Porque ese espíritu seductor trae las falsas doctrinas a la iglesia. ¿Sí? Por eso Pablo dijo
bien clarito, ¿no? ¿Sí? Yo no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Sobre el varón, dice, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer fue engañada primero. Entonces, por eso Dios puso un rango de autoridad, ¿no? Lo pone el hombre, ¿no? Si usted ve las 7 cartas de Apocalipsis, no hay ninguna mujer que está pastoreando la iglesia, ¿sí o no? ¿Por qué será? Se da cuenta que no está, ¿no? O si no estaría predicando la señora acá, le escribiría la carta a ella, ¿no? Pero no. Sí, porque Dios te le hace un orden. ¿Entiendes? No es que eso hace menos a la mujer. Por eso le dije, el hombre es visual, actúa, trabaja diferente y la mujer es sensorial. La mujer es más emocional, más sentimental. La mujer es el radar del hombre, ¿no? La mujer es como un radar, ¿no? ¿Sí? Tiene como otro sentido. ¿Sí? El hombre es más visual, ¿no? Ve una cosa allá y allá ve. ¿Sí? La mujer mira para allá, pero puede percibir otras cosas, ¿no? ¿O no? ¿No viste cómo te miró esa? ¿Cuál? Esa, la que te estaba mirando. ¿Vio? Ella se dio cuenta, ¿vio? Que alguien estaba mirando, ¿no? Y capaz que el hombre no se dio cuenta, pero a lo mejor sí. Porque tiene un sentido que puede percibir, ¿vio? Pero eso se lo dio el Señor. ¿Sí? ¿Entiendes? Bueno, hay otras que son celosas además, ¿vio? Pero piensa que su marido es Brad Pitt, ¿vio? Pero bueno, hay extremo y extremo. Pero por lo general la mujer tiene un sentido. Porque la mujer cuida el corazón del hombre. Por eso la mujer puede sacar de acá, ¿vio? ¿Sí? No de los pies ni de la cabeza. De los pies para que el hombre no la pise y de la cabeza para que gobierna al hombre. Se sacó de acá y cuida esta parte del hombre. Y el corazón, las emociones, los sentimientos. La mujer protege esto. ¿Sí? Por eso cuando en el matrimonio la mujer y el hombre están mal, se va a notar. Va a repercutir, va a afectar en todo lo que es. ¿Entiendes? También se nota cuando la mujer es manipuladora y gobierna sobre el hombre. Se nota. ¿Sí? Miren, en eso nosotros estamos, usted se sentaba y usted ya sabía que el comandante en jefe ahí era la señora que estaba sentada allá. Estaba desde lejos, no se da cuenta. Se podía dar cuenta que la mujer tenía el bastón ahí de mando, aunque el pastor estaba ahí. ¿Sí? Pero no tenía la autoridad, no ejercía la autoridad. Porque sabe que ese es un espíritu que mete miedo, de recontra manipulador. Un espíritu asesino. Isabel mataba a los profetas de Dios. ¿Por qué ese espíritu odia, aborrece a lo profético? Porque lo profético te deja desnudo, ¿no? Miren, la última palabra que prediqué en esa iglesia fue el espíritu de Jezabel. 2 horas prediqué, estuve predicando. Y fue mi última predicación, mi debut y despedida. Terminé de predicar y se le fueron a dejar al pastor por lo que hablé, ¿no? Y el lunes me hicieron el tribunal de Cristo ahí, en la iglesia me llamaron y me dieron la sentencia de muerte. Pero yo estoy seguro, hermano, que todo lo que pasó después de esa predicación no fue hecho por lo que el pastor quiso. Porque el pastor que conoce la palabra sabe lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Era aquella vez que me dijo, con respecto a lo que de su esposa y su hijo, me dijo, vos decís lo que tengas que decir, aunque sea de nosotros, ¿no? Yo te apoyo. Pero eso le duró 5 días, ¿verdad? Pero a la larga, a la corta, hermanos, todo queda en evidencia, todo sale a la luz. ¿Sí? Todo sale a la luz. Y es un espíritu bien perverso, ¿verdad? ¿Sí? Que compra, ¿sí?, los ministerios, absorbe los ministerios. Entonces, hermanos, usted tiene que cuidarse de que estas cosas, nosotros debemos cuidarnos como iglesia, de que estas cosas no nos pasen, ¿no? ¿Sí? Porque esta iglesia tenía muchas cosas buenas, ¿no? Muchas cosas buenas. Y eran mejor al final que al principio. ¿Sí? Estaban mejor. Y Dios lo puede reconocer. ¿Sí? Pero este espíritu los traspasó, ¿no? ¿Sí? Dice ahí el verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Sí?
Ahí la fornicación era en ese aspecto, porque sabe que, miren, en los templos paganos, ahí estaba el templo de Artemisa, de Diana, de Apolos. En esos templos había orgías sexuales. Entonces esta mujer lo que hace, introdujo aquellas cosas dentro de la iglesia. ¿Entienden? Trajo toda la decadencia moral dentro del templo. Y el que dirigía el culto, que era el encargado de la iglesia, la toleró, lo dejó. Que estas cosas estén dentro de la congregación. ¿Sí? Y se seducía a los siervos, dice, ¿sí?, a fornicar. Ahí la palabra es literal, ¿sí? No era una fornicación espiritual, era literal, ¿sí? Dice, y enseña a comer, dice, cosas sacrificadas a los ídolos, ¿sí? Sacrificaban a los ídolos y comían, ¿sí? Y ahí empiezan las prácticas, ¿no? Dice el verso 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir de su fornicación. Que yo la arrojo en cama, dice, y en gran tribulación a los que con ella, dice, adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Estas obras, frecuente en este espíritu, ¿sí?, son los pecados sexuales. ¿Sí? Es como ese espíritu trabaja. Dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la sociedad. Trabaja ese espíritu, ¿no? Entonces acá el Señor le da una sentencia, ¿sí? Primero, Dios da tiempo para que se arrepiente. ¿Qué arrepentimiento? Cambiar de dirección. Dios le da el tiempo para que se arrepiente. Dice que no se quiso arrepentir, ¿sí? Dice, aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, ¿sí? Las obras eran las prácticas, ¿no? O sea, ¿cuál es la sentencia que el Señor da acá sobre la persona que está con ese espíritu? Se va a enfermar, ¿sí?, en la enfermedad. Por eso dice, y aquí yo la arrojo en cama, dice, ¿no? Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos, dice, heriré de muerte. Acá puede haber las dos cosas: hijos espirituales, hijos físicos, ¿sí? Hay muchas iglesias que este espíritu es el que alimenta a los miembros, ¿no? ¿Sí? Por eso Jezabel daba de comer a los profetas, ¿no? A los profetas los tenía comprados. Dice así, y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Sí? Entonces recuerde que toda esta inclinación que lleva este espíritu, por eso es lo que hablamos ayer, si alguien está unido en unión libre y no se casó, cásese. Si usted es cristiano, cásese. ¿Sí? Porque este espíritu trabaja ahí, ¿no? Y lo va a llevar cada vez más a la decadencia. Se tiene que casar, ser obediente. Dice, pero a vosotros, dice, a los demás que están en Tiatira, dice, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos le llaman las profundidades de Satanás, dice, yo os digo, no impondré otra carga, ¿sí? Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Mire, yo no le decía, yo no le imponía otra carga, ¿no? Ellos amaban, tenían fe, servían, tenían paciencia, sus obras posteriores eran mayores que las primeras, y el Señor dice, yo no le voy a imponer otra carga. Lo que tienen, reténganlo, ¿sí? Pero acá le habla lo que, porque miren, en una iglesia, cuando la iglesia opera de esa forma, no todos los miembros están inmiscuidos bajo ese espíritu, ¿sí? El que puede discernir que ese espíritu está operando en la iglesia, tiene que tomar decisiones. ¿Qué hacer? ¿Sí? Yo, personalmente, cuando a mí me tocó pasar por ahí, tuve que tomar una decisión, ¿sí? Y la decisión era irme de la iglesia, ¿no? Tuve que ir. Porque yo pensé en mí y en mis hijos. Cuando ese espíritu opera en la iglesia, hermano, destruye todo. Nosotros estamos acá, la banda de Dios, que siente la presencia, ¿no? Y el diablo ya está haciendo una festichola fuera del diablo, ¿no? Porque no importa cuando vos puedes sentir a Dios. Cuando ese espíritu se te metió adentro de la iglesia, te hace pedazo. Baila todo lo que quiera. Pero el diablo no le hace ni muy, ¿eh?
Él ya te está gobernando la iglesia y ya te está tocando a tus hijos. Entonces te está arruinando la otra generación que viene atrás. Y vos querés porque lloraste un poco y sentiste la presencia de Dios que Dios está con vos. Puede ser así de serio esto, ¿no? Entonces tenés que tomar el evangelio en serio, ¿no? Porque ese espíritu nos perdona, ¿no? ¿Entiendes? ¿Sabe cuántas veces denuncié yo en esa iglesia eso, ¿no? Un montón de veces. ¿Sabe qué me prohibieron a mí? Que no le podía decir fornicario a un hermano que estaba en la unión libre. Le dije, bueno, pastor, hasta acá llego nomás, le doy la mano y me voy. Porque si yo acepto eso, me estoy casando con ese espíritu, ¿no? Entonces hay cosas que yo no voy a decir para que la gente no se ofenda, ¿no? Y había gente con más de 20, 25 años dentro de la iglesia no estaban casados. Pero un espíritu fuerte, ¿no? Ahora la generación que venía atrás se la venía haciendo pedazos, sigilosamente. Todas las niñas, todas sensuales, todas. Parecía que iban a bailar. Entonces ellos entraban al baile o entraban a la iglesia. Las hermanas más grandes, las que se vestían castas respetuosamente. Después las hermanas ya más o menos 40 y pico de años, 45 años por abajo, todas, parecía que iban a bailar, era un desfile de moda. Hasta los varones, los muchachos, ¿no? Pantalón bien apretado, bien ceñido el cuerpo, sus zapatos de charol, todo maquillado, porque se necesitaba el maquillaje, tapa ojeras, ¿no? ¿Sí? Y entraban relucientes como si fueran que eran los grandes sacerdotes de la iglesia, ¿no? Entonces eso da indignación, ¿no? Me hacía mal ir a la iglesia. Ustedes están jugando con las cosas de Dios. ¿Entiendes? Pero hasta que entendí que ese espíritu gobernaba ahí. Entonces yo tenía que tomar una decisión. Quedarme ahí. Porque el mundo se iba metiendo poco a poco, ¿no? ¿Y sabe por dónde empezaba? Por los músicos. Porque ese espíritu que era el altar, ¿no? Empezó la soberbia, la arrogancia, la altivez, camuflada, ¿no? Disfrazada de humildad. Y se empezó a permear. Y la iglesia empezó a caer en un pozo, ¿no? Que ya no se sentía la presencia, era puro grito nomás, ¿no? Pura emoción nomás. Tenía que cantar 300.000 coros para que la gente pueda transpirar un poco por lo menos, ¿eh? Pero Dios no estaba allá. El otro espíritu estaba bien asentado gobernando allá. Mire, el día que tenía que predicar esa palabra, el Señor por sueño me muestra que yo iba a predicar. Y yo sabía que iba a ser el último día, ¿eh? Era mi sentencia, ¿eh? ¿Sí? Y días antes, el pastor baja así y yo estaba sentado y me toca así la pierna. Me dijo, no quiero tener ningún problema con vos, me dijo así, ¿no? ¿Sí? Es como que yo baje y le diga a alguno así, ¿no? Y yo sabía que ese espíritu me habló, ¿no? ¿Sí? Yo sabía que me fue, ¿no? ¿Sí? Porque ese espíritu sabe cómo luchar con la iglesia, batalla con la iglesia, constantemente. ¿Sí? Y ese no solamente viene por nosotros, sino viene por tus hijos también. ¿Sí? Y recuerdo, ese espíritu tú solamente lo vas a encontrar acá, en todos lados. Es un espíritu seductor. Por eso le hablé ayer de la santidad, ¿veo? Sus hijos pueden ser seducidos por ese espíritu, afuera. Porque hay gente que porta ese espíritu. Pues yo digo, mire las relaciones que tienen sus hijos, piensa en su círculo de amistades. Porque la influencia le puede llegar. Pero es un espíritu altamente destructivo, ¿no? ¿Sí? Acá el Señor le dice a vosotros que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo no impondré otra carga. ¿Sí? O sea, hay que retener lo que Dios nos dio. Lo que Dios nos ha dado, nosotros como iglesia tenemos que retenerlo. ¿Sí? Procuramos con todo nuestro corazón, hermanos, nosotros sostener una doctrina bíblica. ¿Sí? No legalista, no extremista, no religiosa, sino bíblica. Lo que dice en la Biblia creemos, lo que no está escrito no está escrito. ¿Sí? Yo no voy a explicar lo que nos dice acá. ¿Entiendes? Nada más. ¿Qué más?
Verso 25. Dice, pero lo que tenéis, dice, retenedlo hasta que yo venga. ¿Sí? O sea, hasta que el Señor venga, tenemos que retener lo que Dios nos dio. Dios nos confió este evangelio a nosotros. Nos confió esta palabra. Entonces, si tenemos la verdad, hay que retener la verdad. ¿Sí? No hay que negociarla. No negociar la verdad para caerle bien a alguien. O para que otro no se ofenda. Por lo general, cuando uno viene medio torcido, se ofende con una palabra de Dios. Por eso dice recibir la palabra con mansedumbre. ¿Yo? Porque la palabra nos ayuda a nosotros, ¿sí?, a alcanzar nuestra salvación. Dice así, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué hay que hacer con este espíritu? Hay que vencer. Porque este espíritu va a batallar, va a luchar, va a pelear. Es un espíritu de corrupción, ¿no?, de manipulación, ¿sí?, y que toma una autoridad que no se le concedió. En el matrimonio también es importante esto, ¿no? ¿Sí? La mujer tiene que tener su lugar. ¿Sí? Y tiene que respetar al marido. Y el marido tiene que respetar a la mujer. A veces eso no pasa, ¿no? A veces la mujer no respeta al marido y a veces el marido no respeta a la mujer. Entonces, esas cosas hay que corregirlas, ¿no?, para que la familia funcione bien. ¿Sí? Bueno, veo cuando, no sé, por ahí tiene hijos y va al papá, le dice, papá, ¿puedo hacer tal cosa? Y el papá le dice que no. Y va y le dice a la mamá, mamá, ¿puedo hacer? Sí, anda. ¿No? Uno le quita la autoridad al otro, ¿vio? ¿Sí? Y los chicos, como son manipuladores, ¿a dónde van a ir? Al que le dice que sí. Porque siempre uno de los dos es más blandito, ¿vio? ¿Sí? Por lo general la mamá, ¿vio? ¿Sí? Es como más permisivo en un aspecto, ¿vio? Por eso en la corrección de los hijos se tienen que poner de acuerdo. Cuando el papá dice no, la mamá me dice que no. Y si la mamá dice que no, el papá tiene que decir que no. ¿Sí? Para que no se rompa la autoridad. Entonces nacen los hijos y crecen los hijos bajo autoridad y bajo el respeto de la autoridad. Entonces cuando tus hijos salgan al mundo a trabajar, van a saber sujetarse bajo una autoridad que los mande. Cuando congregan en una iglesia, van a saber sujetarse bajo un pastor cuando los mande. Cuando se casen, van a saber estar sujetos bajo la autoridad de su marido cuando les mande. Porque eso se va repitiendo, ¿no? ¿Entiendes? Ahora, cuando eso no existe, va a ser un despeore todo, ¿no? ¿Entiendes? Por eso hoy la autoridad se ha quebrantado, ¿no? Y ese espíritu ha quebrantado la autoridad. Antes quizá una persona adulta, una persona mayor, se respetaba las canas, hoy ya no, ¿vio? Hoy ya... dale viejo, ¿viste? Apurate. ¿Sí? Hoy ya no se respeta nada, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, eso muestra la decadencia de la autoridad. Y esta generación que va creciendo cada vez es más maleducada, más atrevida, ¿verdad? Ahora nosotros como hijos de Dios tenemos que mantener los parámetros que Dios nos manda, ¿verdad? ¿Sí? Parámetros de autoridad. Ahora contra este espíritu hay que pelear, hay que batallar. ¿Sí? Hay que batallar. Si usted como hombre es manipulador, bueno, tiene que batallar. Recuerde que ese espíritu le está golpeando en la puerta, ¿verdad? ¿Entiende? Entonces tiene que vencer, dice, al que venciere. Hay que vencer este espíritu. Y guardar mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro, o sea, Dios dará autoridad, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Uno recibe la autoridad cuando vence, ¿no? ¿Sabe cuándo vencemos este espíritu? Cuando nos sometemos bajo la voluntad de Dios. Si Dios dice que es así, yo hago como Dios dice que es. Punto. Después la opinión de los demás, lo que otro me aconseje, lo que otro diga, lo que otro le parezca, lo que otro haga, no me interesa. Es lo que Dios dijo. ¿Sí? Si Dios dice que yo ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, lo tengo que hacer de tal manera. ¿Sí? ¿Sí o no? Vos no quieren amar a su esposa como... Y si le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído, oiga, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Así que esta iglesia, hermanos, es la propulsora de la iglesia católica que hoy existe. De aquí partieron todas las doctrinas babilónicas,
se mezclaron con el cristianismo, el paganismo, y bueno, han destruido por mucho tiempo la verdad, han escondido por mucho tiempo la verdad, en el siglo XV también, pero gracias a Dios, Dios levantó hombres, ¿sí?, que han derramado sangre, han sido mártires, para que tengamos la palabra del Señor en nuestras manos. Póngase de pie, vamos a orar.